con F es una presentación de... Hola, soy Freddy Núñez, bienvenidos a su programa de los miércoles, Café con F, hoy 16 de abril de 2025. Recuerde que usted puede ver este programa a través de YouTube y todas las redes sociales por la plataforma de Ojo con Eso TV, de la cual formamos parte, en cuyo playlist estamos. Bien, nuestro primer segmento, Curiosidad Histórica, no tiene desperdicio. En 1928, es decir, antier, Alexander Fleming, un científico y médico escocés, descubrió lo que sería el origen de los antibióticos, la penicilina. En 1945, por este aporte a la ciencia y al mundo, recibió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. A finales del siglo XX, la revista Times lo incluyó en la lista de las 100 personas más importantes de todo el siglo XX. Y en 2009 fue seleccionado como el tercer escocés más importante en la historia de Escocia, detrás de Robert Burns y William Wallace. Excelente oportunidad para que ustedes averigüen quiénes fueron este par de personajes que llegaron a estar en el orden de importancia por encima de Fleming en la historia de Escocia. Bien, él participó en la Primera Guerra Mundial, pudo ver como parte del cuerpo médico de Escocia, de los ingleses, pues en la guerra pudo ver heridas terribles y ver cómo la gente moría con infecciones muy grandes. Pero al mismo tiempo, en 1917, logró demostrar que los antisépticos utilizados para combatir esas infecciones mataban más soldados que la propia guerra. Bueno, vale la pena investigar cómo logró Fleming y a través de qué día descubrir la penicilina. Pero puedo adelantarles que en español existe una exquisita palabra que se llama serendipia y que alude a un hallazgo importante que ocurre por casualidad. Este descubrimiento se concretó de manera definitiva a principios de la década de los 40, cuando su producción alcanzó grandes cantidades, grandes escalas, y logró salvar innumerables vidas durante la Segunda Guerra Mundial. El invento de Fleming es considerado un parteaguas en la historia de la ciencia y yo diría que de la humanidad. Sin embargo, no olvidemos la tragedia de que empieza a inquirir sobre eso en una guerra y termina descubriendo su aplicación para salvar vidas en otra guerra. Bien, amigos de Café con F, vamos a nuestro segundo segmento, Nota Internacional. Y les confieso que en particular me resulta muy doloroso saber que nunca más voy a poder leer algo nuevo de Mario Vargas Llosa. No voy a usar adjetivos porque probablemente ninguno le hace justicia, a pesar de la riqueza de nuestro idioma, a la magnitud de su pérdida. En mi temprana adolescencia comencé a leerlo y no he parado. Creo que lo primero que leí de él fue La Casa Verde, La Ciudad y los Perros. La Casa Verde, por cierto, ganadora del premio Rómulo Gallego, cuando este no era una vulgar pieza de cambio por favores al chavomadurismo. Una vez me emocioné como un niño viendo un nuevo programa en la televisión española, donde una periodista muy joven va encallejonando a Vargas Llosa para tratar de precisarlo y que le diga cuál considera él que ha sido su mejor obra. En ese momento dije yo, se jodió. Ahora le va a dar la misma respuesta que siempre da.
Esto es muy difícil de precisar. Es como pedirle a un padre que decida a cuál hijo quiere más, etc. Pero no. Al final dijo el nombre de una de ellas, la que yo en 2 oportunidades y por una cierta e inexplicable vergüenza no me atreví a acercármele para decirle cuánto le admiraba y que consideraba su mejor obra esa que acababa de mencionar allí, La guerra del fin del mundo. Fue un intelectual en el sentido más pleno de la palabra. Fue sobre todo un ciudadano del mundo. Era además de un portentoso escritor, un hombre comprometido con las ideas de la libertad y un luchador incansable por ellas. Nació y murió bajo el signo de Aries, es decir, todo lo acometió con una enorme pasión. Durante 30 años escribió en el diario El País una columna enriquecedora, lúcida. Renunció a ella cuando se dio cuenta de que los intereses a los que empezaba a responder el diario El País de España ya no eran compatibles con la independencia que debía tener un medio de esa importancia. De pronto el mundo se ha oscurecido. Es un lugar más sombrío. Ya no producirá más, pero nos deja el prodigio de su obra y un ejemplo entregado con la modestia de los sabios. Hubiera dicho don Antonio Machado, hizo camino al andar. Estoy en deuda para siempre con Mario Vargas Llosa. Bien, amigos, en nuestro tercer segmento, una ojeada a Venezuela, vamos a tocar por encima ese bochinche, esa varaunda que ha armado la dictadura para celebrar, por supuesto, desde ya unas fraudulentas elecciones legislativas el 25 de mayo. Solo quiero decirles que el relajo es absoluto, general. Creación de nuevos partidos, participación de los que ya están ilegalmente judicializados, y que los representan unos vagabundos que están al servicio de ellos. Se han inventado distintos grupos y partidos. Se ha logrado, Capriles logró que le quitaran la inhabilitación y es candidato a diputado. Imagínense ustedes, todos estos títulos de inventario para que ustedes averigüen. Felipe Mujica, ese personaje que administra el cascarón vacío que se llamó en su época el MAS. Bueno, también, según parece, es diputado, candidato a diputado. Inhabilitaron a Simón Calzadilla, el preso político Enrique Márquez y su grupo centrado parece que quedaron fuera del asunto. Es decir, ahí hay un absoluto desorden, un relajo donde hay partidos que se llaman, o grupos, qué sé yo, que se llaman Enamórate, Arepa, bueno, las cosas más inauditas. Bueno, UNT también decidió participar, un partido que apoyó, respaldó a María Corina Machado, en fin. Pero frente a todo este gran circo, este sainete, como si el país no tuviera la más mínima memoria de corto plazo, y por este alboroto, este bochinche que hubiera dicho Miranda, que ha armado la dictadura, se van a olvidar de lo que pasó ayer nada más, el 28 de julio, donde el país salió masivamente a elegir un nuevo presidente y lo hizo. Y eligió a Edmundo González Urrutia como presidente, como si con todo este alboroto, este circo, este pote de humo, todo eso se fuera a olvidar. Andan en lo suyo y ha salido de repente una encuesta que se llama Mega Análisis a darles en la cara para que se den cuenta de que tienen longanizas de nombres de organizaciones, pero no tienen voto, no tienen gente. ¿Qué dice la encuesta de Mega Análisis? Se las leo rápidamente, 4 preguntas. ¿Cómo califica usted a los políticos que van a participar como candidatos en las elecciones regionales del 25 de mayo? El 81.8%
los califica de políticos que le sirven conscientemente al régimen de Maduro y el chavismo. ¿Usted confía en la honestidad, imparcialidad y profesionalismo del CNE? 87.73 dice que no. Sin importar por quién votó usted, ¿cuál es su opinión, su percepción de quién ganó las elecciones del pasado 28 de julio? 90.5% responde que fue Edmundo González Urrutia. Y al final, la gran noticia, usted votaría en las elecciones regionales que está convocando el CNE, etc. 83.7% de los venezolanos responde que no. De manera pues que este momento lo que exige no es más bochinches, sainetes y sinvergüenzura. Exige máxima unidad para respetar los resultados del 28 de julio que eligieron por mayoría abrumadora a Edmundo González Urrutia. Exige entender que Venezuela vive hoy un cambio epocal y que ese cambio epocal está representado en el liderazgo de María Corina Machado. Estimados amigos de Café con F, entramos a nuestro último segmento, el libro, las artes, los personajes, y vamos a dedicárselo a Malala Yousafzai. Malala Yousafzai nació en 1997 y es considerada hoy un personaje fundamental, de los más importantes de lo que corre del siglo XXI. Nació en Pakistán y desde muy joven comenzó a defender la importancia de la educación en las niñas. En el Valle de Swat, donde nació, imperaba el terror talibán. Habían, por supuesto, ejercido toda la barbarie que se les conoce, fusilamientos en masa, más de 600 escuelas destruidas, prohibida la televisión, las mujeres no tenían derecho absolutamente a nada. Y en medio de eso, y siendo una niña, Malala Yousafzai se enfrenta a esta cáfila de ampones, de delincuentes enfermos, y por hacer tal cosa recibe un balazo en la cabeza. Milagrosamente salva su vida en el año 2012 y logra sobrevivir, pues. Continúa, sin embargo, al recuperarse de su lucha y logra que en el 2014, con apenas 17 años, se le haya otorgado el Premio Nobel de la Paz. Es sin duda la persona de menor edad en recibir un Nobel en cualquiera de sus categorías. El atentado contra ella sacudió la opinión pública mundial, sensibilizó a muchos gobiernos que presionaron y obligaron a las autoridades de Pakistán a combatir, a enfrentar militarmente a la barbarie en una guerra que se extendió hasta el 2018. Bueno, ese Valle de Swat, rescatado de la barbarie en 2018, ha empezado a recuperarse, ha regresado la gente que había huido, ha tenido un impulso enorme en el desarrollo de sus pequeños comercios, de sus atractivos turísticos naturales que las comparan en sus montañas nevadas y sus paisajes hasta con Suiza. Hoy en día es una zona turística bastante visitada desde muchas partes del mundo, gracias a Malala Yousafzai, quien nos demostró con su ejemplo que nunca hay que dejar de luchar por las causas buenas. Nunca hay que perder la esperanza. Bien, amigos, finalizo pidiéndoles un gran favor. Si este programa Café con F les interesa, les gusta, les parece útil sobre todo, por favor, ingresen a la plataforma de Ojo con Eso TV, ubiquen allí nuestro programa Café con F, denle like, suscríbanse y en la medida de lo posible distribúyanlo, por favor, en sus redes sociales. También vamos a tener un cierto material VOP como esta hermosa taza de Café con F
en la cual degusto un cafecito cuando converso con ustedes todos los miércoles. Un abrazo y los espero el próximo miércoles.